A un costado de la Catedral Metropolitana, prácticamente desapercibido para las miles de personas que pasan por ahí cada día, se mantiene en pie uno de los escasos monumentos construidos en la segunda mitad de la década de 1870 en la Ciudad de México, que han resistido el paso del tiempo. Su estado actual no solo refleja el olvido al que lo han condenado los habitantes de la ciudad y sus autoridades, sino también lo distantes que nos parecen hoy en día las ideas del período histórico en el que fue construido. Y sin embargo, durante más de 25 años, los capitalinos de finales del siglo XIX visitaron el monumento en temporada de lluvias con la misma asiduidad con la que en el siglo anterior acudían a la Basílica de Guadalupe para solicitar la intercesión divina frente a las inundaciones. No es que le atribuyeran propiedades milagrosas a la escultura que corona la edificación, sino que la construcción fue concebida al mismo tiempo que como una obra de arte, como un instrumento científico. Se trata muy probablemente de la obra pública que mejor representa a la Ciudad de México y no precisamente por el estado en que se encuentra. Por mucho que tenga de criticable la imagen del régimen de Porfirio Díaz, la mayoría de los monumentos públicos que todavía hoy los habitantes de la Ciudad de México reconocen como propios, se idearon, edificaron e inauguraron durante esa época. La vigencia del poder simbólico del hemiciclo a Juárez o del Ángel de la Independencia es consecuencia de las funciones sociales que empezaron a adquirir en todo el mundo las esculturas conmemorativas durante el siglo XIX. Elaborar esculturas de grandes dimensiones para ser exhibidas públicamente ha sido una constante de todos los pueblos del mundo. Su función ha cambiado con el tiempo, pero a principios del siglo XIX, en España y sus colonias, se erigían para la exaltación del poder monárquico. El mejor ejemplo es el monumento ecuestre de Carlos IV que el virrey marqués de Branciforte comisionó al profesor de la Academia de San Carlos, Manuel Tolsá, inaugurado en la Plaza Mayor de la Ciudad de México en 1803. La escultura, como otras del mismo tipo que se habían erigido en varias ciudades del Imperio Español, tenía la intención de encarnar físicamente la autoridad absoluta del monarca ibérico. Su poder simbólico llegó a ser tan fuerte que para celebrar la jura de la independencia en 1821, las autoridades de la nueva nación no dudaron en construir un pabellón para ocultarla. Pero la suerte de la obra, que sigue siendo en el siglo XXI uno de los símbolos de la riqueza cultural de la ciudad, también es testimonio del valor que empezaron a adquirir a partir del siglo XIX los monumentos públicos como objetos artísticos. Cuando México se separó de España, decidieron conservarla transportándola al interior del edificio de la universidad, en donde, por cierto, ya se guardaba otro objeto monumental completamente diferente, pero igualmente controvertido, que tampoco se consideraba conveniente tener expuesto al público: la Coatlicue. En el siglo XIX, los monumentos públicos también empezaron a adquirir en el continente americano una función que no habían tenido hasta entonces. Los ideólogos de las nuevas naciones buscaron despertar con ellas un sentimiento colectivo, convertir a los antiguos súbditos de la corona española en ciudadanos.
Aunque los primeros 50 años de México como país independiente no fueron precisamente propicios para el arte público, una de las pocas cosas en las que coincidieron liberales y conservadores fue en la necesidad de erigir un monumento a la independencia en el mismo lugar que había ocupado la estatua de Carlos IV. Ningún proyecto llegó a materializarse. El intento más célebre fue el que promovió el gobierno de Santa Anna en la década de 1840, suspendido como consecuencia de la invasión estadounidense cuando apenas se había construido el basamento, lo que acabaría por darle a la plaza su popular nombre de El Zócalo. Una opción más económica para rendir homenaje a la independencia de México que los incosteables monumentos fue dedicarle una estatua a alguno de los personajes relacionados con ella. No fue sino hasta el 30 de septiembre de 1865 cuando, en palabras de El Mexicano, un efímero periódico que se editó durante el Segundo Imperio, vimos por primera vez en nuestra patria independiente el acto de consagrar solemnemente un monumento inmortal a uno de los héroes que selló con su sangre la grande obra. A las 8 de la mañana de aquel día, cayendo en la ciudad un aguacero, Maximiliano inauguró una estatua de José María Morelos. Una espléndida litografía de Casimiro Castro, hecha en 1869, da testimonio del lugar que ocupó la escultura en el centro de la plazuela de Guardiola, que se llamó Plaza de Morelos hasta 1871, cuando el monumento fue trasladado a otra parte. Resulta notable el completo desinterés que los personajes de clase alta que aparecen en la imagen muestran por la escultura. Una actitud que coincide con el relato que hizo el periódico La Orquesta de la inauguración. Aunque el diario oficial del Imperio había anunciado una gran ceremonia con la presencia de la plana mayor del gobierno imperial, según la crónica de La Orquesta, que se ilustró con esta caricatura, el día de la inauguración, las personas nobles y notables decidieron no asistir, porque la escultura retrataba a un representante de lo que en ese momento se conocía como las razas mixtas. Aunque en realidad la escultura había sido mandada a hacer antes de la intervención francesa por un inveterado republicano, el abogado Mariano Rivapalacio, cuando era gobernador del Estado de México, tampoco es extraño que fuera Maximiliano quien finalmente la inaugurara en un acto público. De hecho, los retratos que se han vuelto más populares de los que seguimos considerando los héroes de la independencia los mandó a pintar él, y uno de los miembros más prominentes de su gobierno, el general Juan Nepomuceno Almonte, era el hijo del militar insurgente. Pero resulta significativo que la primera escultura moderna con vocación nacionalista no generara ningún sentimiento de patriotismo, ni entre los conservadores que trajeron a Maximiliano, ni entre los liberales, para quienes, en palabras de Ignacio Manuel Altamirano, la única escultura que alcanzó a inaugurar el emperador no era precisamente una obra de arte, y ni siquiera entre los modernos habitantes de la ciudad, que la tienen completamente olvidada en un jardín del barrio de Tepito. A la caída del imperio, Ignacio Manuel Altamirano publicó un artículo en la revista literaria Renacimiento, que acababa de fundar con ánimo de reconciliación, acogiendo a conservadores y liberales, donde aprovechó la inauguración de una escultura de Vicente Guerrero que continúa hasta hoy en el Jardín de San Fernando, para promover la necesidad de reparar con monumentos el olvido en que se tenía a los héroes de la independencia.
El escritor recordaba que hasta ese momento en México solo se habían erigido 2 esculturas dedicadas a los próceres insurgentes, la de Morelos y una de Miguel Hidalgo en Toluca, también mandada a hacer por Mariano Rivapalacio, y que las 2 eran muy feas. En cambio, la de Guerrero, en sus palabras, era de bronce y bonita. En realidad, el monumento a Guerrero tampoco era nuevo. Así como Maximiliano había aprovechado una escultura mandada a hacer por sus adversarios, ahora los liberales echaban mano de una estatua que originalmente se había modelado en yeso en la Academia de San Carlos durante el Segundo Imperio. Sin embargo, si la obra era bonita a los ojos de Altamirano, era porque introducía en la escultura conmemorativa mexicana el estilo de la nueva escuela mexicana de escultura, que no era otro que el estilo que se enseñaba en la Academia de Bellas Artes de San Luca de Roma. Desde finales del siglo XVIII, Roma se había convertido en el centro de atracción de todos los artistas europeos que aspiraban a dedicarse a la escultura. Los vestigios del Imperio Romano eran una razón importante para ello, pero también el hecho de que los 2 escultores más extraordinarios de la época vivían ahí y estaban ligados a la Academia de San Luca, Antonio Canova y Bertel Thorvaldsen. Todos los escultores que se formaron en la Roma de la primera mitad del siglo XIX asimilaron el estilo de esos 2 maestros, ya sea estudiando con ellos o a través de sus alumnos directos. Uno de ellos, el escultor español Manuel Vilar, que viajó a Italia de su natal Barcelona en 1833 para estudiar con un alumno de Canova, Pietro Tenerani, fue contratado en 1845 para enseñar escultura en la Academia de San Carlos de la Ciudad de México. Vilar reformó la enseñanza de la escultura en la academia, animando por primera vez a los alumnos a inspirarse en temas de la historia de México y modelando él mismo personajes de la independencia, la conquista y la época prehispánica. El ejemplo más célebre es Xutlahuícole, la escultura de un guerrero tlaxcalteca que emocionó a los críticos mexicanos. Lamentablemente, Vilar murió en 1860 sin haber podido cristalizar ninguno de sus grandes proyectos escultóricos, pero alcanzó a formar a muchos alumnos, dejando una sólida escuela. Uno de sus discípulos más distinguidos fue precisamente el autor del monumento de Vicente Guerrero, el escultor Miguel Noreña. Altamirano soñaba que la estatua de Vicente Guerrero fuera la primera de muchas que enaltecieran la historia patria, pero por un tiempo se tuvo que conformar con un pequeño monumento que el presidente Benito Juárez inauguró el 13 de agosto de 1869 en este lugar, que aunque cueste creerlo, se consideraba en esa época el paseo más pintoresco de la capital, el Canal de la Viga. El canal, que comunicaba las lagunas de Chalco y Texcoco, se convirtió en un lugar de recreo en 1785, cuando se trazó a su orilla un paseo arbolado de varios kilómetros de longitud. El canal se asociaba con el pasado indígena, y quizás por ello fue el lugar elegido por las autoridades del ayuntamiento para construir el que sería el primer monumento en México dedicado a un personaje de la conquista: Cuauhtémoc. Durante el tiempo que llevaba México como país independiente, Cuauhtémoc no había recibido mucha atención oficial, pero los intelectuales de la Reforma vieron en la defensa que el guerrero azteca hizo de su ciudad frente a los ejércitos de Hernán Cortés un antecedente de su propia lucha contra los franceses. Del modesto monumento solo quedan unos cuantos grabados y fotografías. Se trataba de un pequeño busto sobre un sencillo pedestal con una inscripción en español y náhuatl que decía:
al último monarca azteca, heroico en la defensa de la patria, sublime en el martirio. Lo pequeño y casi mezquino de la escultura, en palabras del escritor e ingeniero de minas Manuel Rivera Cambas, hacía que el conjunto resultara ridículo y lejos de convertir en héroe a Cuauhtémoc, el monumento solo recibió críticas, como la que escribió el editorialista de El Universal. El monumento no tenía, como se dice vulgarmente, por donde el diablo lo deseche. En el siglo XIX, quizás la característica más importante de una escultura pública era su ubicación. Los monumentos se concebían como bienes municipales y el sentido de una estatua se lo daba la ciudad misma, es decir, el grado de identificación que sentía la población de la ciudad con el personaje o el tema representado. Y si el primer busto de Cuauhtémoc no había podido hacer que los capitalinos se conectaran emotivamente con una escultura pública, por paradójico que parezca, uno de los problemas más graves que enfrentaba la Ciudad de México en el siglo XIX lo lograría: las inundaciones. Una ilustración del libro de un viajero estadounidense que visitó México en aquella época describe elocuentemente el problema hidráulico que sufrían los habitantes de la capital. La ciudad no solo se había edificado sobre el lago de Texcoco, sino que estaba rodeada de otros cuerpos acuíferos que se encontraban a mayor altitud. No hacía falta que lloviera para que las calles de México se convirtieran en ríos. Bastaba con que el nivel de alguno de los lagos del valle aumentara lo suficiente, lo que ocurría prácticamente todos los años. Desde mediados del siglo XIX, la instancia gubernamental que se encargaba de los problemas del agua en el Valle de México era el Ministerio de Fomento, que en 1876, cuando subió por primera vez Porfirio Díaz al poder, quedó a cargo de un novelista, el general Vicente Rivapalacio, quien, como decía uno de sus críticos, jamás se había dedicado ni en sus ratos de ocio a trabajos que se rocen con la ciencia del ingeniero. En ese momento, los ingenieros encargados de la Comisión del Desagüe y Limpia de la Ciudad de México tenían el proyecto de nivelar con precisión las calles de la capital para que el agua no se estancara. Tradicionalmente, para medir la elevación de los diferentes puntos de la Ciudad de México, se utilizaba como nivel de referencia la banqueta del Palacio Nacional o la parte inferior del calendario azteca, que estaba empotrado en una de las columnas de la catedral. Pero como los pesados edificios del Zócalo se van hundiendo con el tiempo, la comisión quería fijar un nivel de referencia lo más preciso posible y le solicitó a Rivapalacio que diera su autorización para fabricar una construcción especial. Rivapalacio no era ingeniero, pero sí era hijo de Mariano Rivapalacio, quien había mandado hacer los monumentos de Morelos e Hidalgo, y no solo aprobó el proyecto, sino que lo hizo con una variante. En la parte superior, la construcción llevaría una escultura de Miguel Noreña, el autor del monumento a Guerrero. Como en ningún lugar se había hecho algo parecido, la primera tarea de la comisión fue ponerle nombre. Se llamaría Monumento Ipsográfico, aludiendo a la ipsometría, la rama de la topografía encargada de medir elevaciones. El diseño del monumento fue encomendado al ingeniero civil Francisco Jiménez. Jiménez no era un ingeniero cualquiera, pero murió tan joven que no se conocen de él fotografías, aunque sí hay una de su padre, el ingeniero geógrafo del mismo nombre, que formó parte de la comisión científica que viajó a Japón en 1874 a fotografiar el paso de Venus por el disco del Sol. Jiménez inició su formación como arquitecto en la Academia de San Carlos, donde veía todos los días la colección de reproducciones en yeso de esculturas de la antigüedad.
Al separarse la carrera de arquitecto de la de ingeniero en 1867, Jiménez continuó sus estudios en el Palacio de Minería, que se convirtió en la Escuela Nacional de Ingenieros, y fue el primer titulado de la carrera de ingeniero civil. El lugar elegido para la edificación fue la Plaza del Seminario, entre la Catedral y el Palacio Nacional, frente al edificio que albergaba desde 1852 a uno de los primeros cafés de México, el Café del Correo. El ingeniero Jiménez se encargó personalmente de la construcción. Como el monumento tenía una función científica, Jiménez diseñó una sobria columna piramidal en el estilo que se conocía entonces como grecorromano tradicional. Y el 5 de mayo de 1878 se inauguró la columna grecorromana, aunque los capitalinos tuvieron que esperar hasta 1881 para ver la escultura de bronce, porque la fundición se mandó hacer a París. En el acto inaugural, el ingeniero Jiménez explicó al público el funcionamiento del monumento. Incluía marcas que servirían como referencia para el trabajo de los niveladores encargados del levantamiento ipsográfico de la ciudad, patrones precisos de las unidades de longitud que se utilizaban en la ciudad, la vara y el metro, que se había hecho oficial en 1857. Los nombres de los lagos que rodean la ciudad con sus alturas medias marcadas, la posición geográfica exacta del monumento que por disposición oficial determinaría a partir de ese día la posición de la Ciudad de México. La declinación magnética para que los capitalinos que tuvieran una brújula pudieran ajustarla y, por si fuera poco, un aparato indicador con una aguja metálica movible que todos los días señalaría el nivel del agua en el lago de Texcoco. La columna también incluía una inscripción en donde el Ministerio de Fomento dedicaba la obra a Enrico Martínez, el científico que en el siglo XVII inició las obras del desagüe de Huehuetoca, un gigantesco canal que tardó más de un siglo en quedar terminado, por donde se drenaban las aguas del lago de Zumpango. 3 años después, se inauguró por fin la parte superior del monumento. El propio Miguel Noreña la describió de esta manera. La escultura es una alegoría de la Ciudad de México, representada por una joven de bellísimo tipo, donde se revelan los rasgos de las razas azteca y latina. El monumento ipsográfico se convirtió de inmediato en un protagonista importante de la vida de la ciudad. Las mediciones diarias que marcaba la aguja del nivel del lago de Texcoco aparecían regularmente como noticia en los periódicos, y cuando llovía mucho, la gente se arremolinaba alrededor del monumento para enterarse si había amenaza de una inundación. Poco a poco, la gente también empezó a tomarle cariño a la escultura, como lo demuestra una caricatura que apareció el 5 de mayo de 1889, titulada Los primeros truenos. En la viñeta, el ingeniero Blas Valcárcel, uno de los responsables de las obras del desagüe en ese momento, es abordado en una calle encharcada por una mujer descalza que le dice: «Señor, en tus manos encomiendo mis calles». La mujer es naturalmente la Ciudad de México, pero quien la representa no es otra que la matrona mestiza del monumento ipsográfico con su corona de puentes. Los capitalinos por fin habían reconocido en una escultura pública algo que sentían propio, la personificación de su ciudad. Los grandes monumentos que asociamos con los años del régimen porfirista estaban todavía por venir. Pero en la esquina de Moneda y Seminario, que con el paso del tiempo empezó a ser cada vez más conocida por una famosa cantina que por el monumento que le daba nombre, nació de la confluencia de la ciencia con el arte, la escultura pública de México. Narrado por José Luis Palomera de la Red.